Le voy a pedir seguidamente que me acompañe al Evangelio según San Mateo capítulo 2. Evangelio según San Mateo capítulo 2. Y vamos a estar leyendo del versículo 11 al 15. En este momento quiero pedirles que recuerden que tenemos que tratar de guardar las normas de higiene para poder nosotros, de seguridad, para no infectar o ser infectados con nadie. Eso es algo que demanda la ciudad, el estado, el país, y tenemos que ser obedientes. ¿Cuántos no les gusta la mascarilla? A mí me gusta. No me gusta. Ya es un accesorio. A mí no me gusta porque no me ven, no ven lo lindo que soy. No me gusta, yo siento que me sofoco, No estoy de acuerdo, me pica todo, pero hay que usarla. Sí, Señor. Y que su mejor compañero, además del Señor, el Espíritu Santo y la palabra, sea una botellita de sanitizer donde quiera que vaya. Porque usted no sabe qué anda tocando y qué tocan otros. Y una vez inconscientemente se agarra de un barandal, agarra y toca cosas. Es mejor ser precavido. La palabra de Dios lo manda así, ¿sí o no? Que seamos como astutos, como qué, La serpiente. y mansos como palomas. Esa es la palabra del Señor, la que nos manda a nosotros ser sabios. Aleluya. ¿Todos lo tienen? Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Capítulo 2, versículo 11, Evangelio según San Mateo. Y al entrar en casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ora, Marquito, por esta Señor, te palabra. damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Estar, Señor, de la humanidad, del portador de esta palabra. Te pido que tu Espíritu Santo sea, Señor, tomando el control, Señor, dando sabiduría, entendimiento, Señor, y que tu palabra sea la que dé, Señor, ese toque, Padre, a cada uno de nosotros que estamos pendientes, prestos, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, abre nuestro corazón, Señor. Úsalo de gran manera, Padre Santo, y que tu nombre sea enaltecido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. El tema es las advertencias de Dios. Me gocé mucho con Marquito, que lo anunció. ¿Qué dijo Marquito? Dijo que el Señor nos anunciaba. El Señor nos advertía, nos daba advertencias. Y se habló mucho durante la escuela dominical acerca de eso también. El Señor nos advierte, el Señor nos permite que nosotros nos enteremos de diferentes formas de lo cual nosotros tenemos que escapar. Hay gente que dice que cree que son cristianos, pero están a la deriva. Simplemente existen y ya. Pero nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, Dios está pendiente de nosotros. Dios está al cuidado de nosotros. Y Dios quiere, como buen padre que es, Él quiere que sus hijos tengan lo mejor. Que sus hijos estén en la mejor condición. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Y el Señor nos hace advertencias.
Y el Señor permite que sucedan cosas en nuestro camino para que nosotros veamos su gracia y su misericordia, para que podamos gozarnos en su presencia, para que podamos ver la gloria de Dios cada día, en cada paso de nuestra vida. Cuando dicen amén a esto. Amén, como que sí lo creen. Aleluya. Vemos que la Navidad ya pasó para el mundo, pero nosotros seguimos celebrando la Navidad. Para el mundo es simplemente un día. Para el mundo la Navidad es un día y ya. Pero para la familia de Dios, para la iglesia, la Navidad, ¿cuántos días es? Todos 65. El año entero celebramos la Navidad. Celebramos a ese Cristo maravilloso. Y lo que significa para nosotros es que el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el primogénito del Padre, viniera a esta tierra. En este tiempo ha sido bonito porque en familia hemos podido meditar la alegría del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánto lo hicieron? Amén. Hemos celebrado con comidas, hemos celebrado con hallacas, hemos celebrado con comida hallaca. Hemos celebrado con tamalitos, con pastelitos. Hemos celebrado con tacos, con arroz con pollo, con baleadas, buñuelos, mofongo. A veces no celebra. Con cafecito. Con cafecito hemos podido celebrar ese acontecimiento de la humanidad, ese acontecimiento que hizo un impacto en este planeta a todos los seres humanos. Hemos celebrado con regalos. ¿A quién no le dieron regalito? A todo el mundo le dieron regalo. A todos nos dieron regalitos. Este acontecimiento tan maravilloso que cambió el mundo. Este acontecimiento maravilloso que cambió el curso del mundo en un antes y un después. Que hizo para nosotros, nos abrió la puerta al reino de los cielos. Este acontecimiento que nos redimió de pecado. Este acontecimiento que nos acercó a Dios, eliminando el pecado que había en nosotros, cortándolo de raíz. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Amén. En este pasaje que acabamos de leer, observamos que la adoración de los sabios vino después del nacimiento de Cristo. Este pasaje que acabamos de leer, no estamos seguros de cuándo fue el tiempo o cuánto tiempo había pasado desde su nacimiento. Si vemos aquí en el versículo 16, podemos sugerir que habían transcurrido 2 años desde el nacimiento de Jesús. Pero cuando fue el tiempo de partir, dice aquí, en el siguiente pasaje, en el 12, recibieron una advertencia de Dios. Dice ahí que ellos recibieron una revelación, siendo avisados por revelación, dice, en sueños. El Señor les habló a ellos en sueños. Aleluya. El Señor habla a su pueblo. Hay gente que cree que Dios no nos habla. Dios habla a su pueblo. El Señor tiene sus formas de hablar con su pueblo. El Señor tiene sus maneras de hablarnos. Nadie le puede decir, el Señor te va a hablar así y así y así, porque no funciona así. ¿Por qué? Porque mi Dios es soberano. Él habla a cada quien como Él quiere, a la manera que Él quiere. A Dios no lo podemos encasillar y meterlo en una botella y decir esto va a ser así, o hacerlo en pastillas y así va a funcionar. Sabemos que Él habla a su pueblo de diferentes formas y en diferentes etapas de nuestra vida podemos decir, Dios me habló. Quizás teníamos un pensamiento cuando jóvenes de que íbamos a hacer algo, de que me iba a casar con esta persona, de que iba a hacer este negocio, de que yo iba a agarrar este camino y que me iba a ir a este país y que iba a hacer tantas cosas. Pero en el camino el Señor cambió mi mentalidad, mi pensamiento, y me hizo sentir de que esa no era la forma o el lugar o la persona con la cual yo debía
de pasar mi vida. Y mucha gente atribuye esto a mi inteligencia, a mi buen juicio, a mi preparación académica, a mi educación. Pero esto es Dios protegiendo a su pueblo. Cuando dan gloria a Dios por eso. Yo no sé si aquí a alguien le ha pasado, pero el Señor ha venido a mi vida y me ha hablado de muchas formas. Y lo sigue haciendo hoy. Porque Él quiere, así como el Padre guía a sus hijos. Así como lo guió en el Salmo 23, así lo sigue guiando el Señor hoy. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que la vara del Señor me ha guiado? Que el Señor está ahí en control de mi vida, en control de mis hijos, en control de mis circunstancias. ¿Y por qué suceden las cosas? ¿Por qué suceden los desalientos en la vida? ¿Por qué suceden esas cosas negativas en medio de nosotros, en medio de nuestro hogar, nuestros hijos? Por culpa de la desobediencia. Porque Dios nos marca una pauta, pero nosotros nos vamos por donde queremos hacerlo. No queremos escuchar las advertencias de Dios. No queremos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. No queremos leer la palabra de Dios, y si la leemos no la queremos entender. Y si la entendemos no la queremos acatar. No queremos escuchar qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y por eso cometemos errores. Y después damos la vuelta y regresamos una década después. Empezamos con errores cuando teníamos 15. Y a los 25 venimos a decirle, a darnos cuenta que nos equivocamos muchas veces. Y le decimos, Señor, ¿por qué he tenido yo que venir a sufrir esto? Y comenzamos a hacerle reproches al Señor. Como el reproche que le hicieron María y Marta a Jesús cuando murió su hermano. Reproches a Dios de por qué las cosas han sucedido así en mi vida. Y lo culpamos a Él y le decimos, ahora tú me metiste en ese problema, sácame, Señor. Aleluya. Y no es ni la actitud ni la forma correcta de hacerlo. Y venimos pasando 10 años después, una década después, llegamos a los 35 y comenzamos a decir, Señor, ¿por qué no has hecho nada? Tengo 10 años pidiendo y no sucede nada en mi vida. 10 años pidiendo y seguimos en el mismo caminar. Mi esposo me salió chueco. Mis hijos se han quedado en el camino. Mi esposa. Y comenzamos a pensar y a decir y a culpar a Dios. Pero no nos hemos devuelto sobre nuestros pasos a ver qué sucedió en el principio. Lo primero que el Señor nos dijo, si ya éramos cristianos, era no hagas yugo desigual, y lo hicimos. Seguimos nuestro propio camino y un día, cuando ya era demasiado tarde, volvimos en sí, nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado, pero le echamos la culpa a Dios. Y las advertencias de Dios siguen en nuestra vida una y otra vez, y nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Las advertencias que el Señor nos hace a través de nuestra historia. Aleluya. Dice que, versículo 12, que cuando fue el tiempo de partir, recibieron una advertencia de Dios. Y regresaron a su tierra por otro camino, dice la palabra que acabamos de leer. Evitaron regresar por Jerusalén. ¿Para qué? Para no ver a Herodes. Ellos hicieron un cambio de ruta. El Señor nos llama a nosotros a que cuando recibamos la advertencia de Él, que nosotros hagamos un cambio de ruta. Que nosotros tomemos otros caminos. Porque quizás el camino que estamos llevando nos va a llevar a la destrucción, a la muerte, a la ruina espiritual, a la ruina física, a la destrucción de nuestra familia. Pero qué bonito cuando nosotros acatamos la voz de Dios, el consejo de Dios, y hacemos como Dios quiere que nosotros hagamos.
Entonces decimos, no he visto, yo no soy testigo porque nunca he visto la gloria de Dios. Y yo he estado en la iglesia durante tantos años y no he podido ver la gloria de Dios. Y no la vas a ver si no cambias tu actitud. Si no cambias y no reconoces de que un día te equivocaste, si no fue Dios, si no fuiste tú, fui yo quien se equivocó. Cuando no tú reconoces que tú te equivocaste, que fue tu pecado, y reconoces delante de Dios y le pides a Él perdón, entonces las cosas cambiarán. El Señor te dice, no te vayas por este camino que te va a llevar a la destrucción. No tomes esta decisión que va a hacer que tus hijos se pierdan. No abras esa puerta que te va a traer dolor y sufrimiento. Qué bonito que es escuchar la voz de Dios, pero más bonito es cuando hacemos caso a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice a nosotros que debemos o no debemos de hacer. Cuando hacemos ese cambio de ruta, decimos, ok, Señor, por aquí parece mejor, más fácil, pero me voy por donde tú dices que tiene que ser. Nosotros vemos las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Creo que fue ayer que escuché un hombre que decía que había 8,000 promesas en la Biblia. Gloria a Dios. Si logramos encontrar las promesas de Dios en la palabra, en su palabra, y logramos implantarlas en nuestra vida, estaríamos escuchando la palabra de Dios. Estaríamos nosotros viviendo una vida como a Dios le agrada. Porque las promesas de Dios son para aquellos que le aman. Para aquellos los cuales Él es el primero en su vida. Para aquellos que cuando le aman, cuando decir amar a Dios significa obedecer a Dios. Significa amar a Dios, significa someterse a Dios. Someterse significa dejar lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo quiero hacer, lo que yo más amo, para amar lo que Dios me dice a mí que debo de amar, para hacer lo que Dios me dice a mí que yo debo de hacer. Porque muchas veces ponemos nuestros intereses primero y después volvemos a ver qué dice el Señor. Es como el hijo que hace lo que quiere hacer sin permiso de sus padres, y una vez que está ahí le dice, papá, ¿y usted qué opina? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Y usted qué cree? Si ya metió la pata, ya metiste en el problema, y ahora ¿para qué pregunta? Eso es lo que el Señor nos dijera a nosotros. Hoy me impresionó mucho el estudio de escuela dominical. La pregunta que el Señor le hizo a esta mujer me impresionó. Si crees, si tan solo creyeres, mujer, verás la gloria de Dios. Eso implica mucho. Eso implica mucho, mucho. Porque nosotros muchas veces juzgamos a esta mujer. Comenzamos a analizar lo que ella hizo, lo que no hizo, lo que debió haber hecho, lo que no debió haber hecho. Pero deberíamos analizar lo que yo hago y cómo yo actúo. Si realmente yo creo. Esa mujer no tenía toda esta información que tengo yo. Esa mujer no tenía a la tercera persona de la Trinidad. Nosotros lo tenemos y aún así no creemos. Oramos sin creer. Hablamos sin creer. Muchas veces predicamos sin creer. Pero qué bonito cuando nosotros podemos predicar lo que creemos. Cuando nosotros podemos actuar de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no son historias simplemente para convencerte. Son vivencias para que nosotros la implantemos en nuestra vida y que lo pongamos por fe. Que creamos en esa palabra y lo tomemos como referencia. Cada promesa que el Señor nos da es para que la tomes como referencia de que si Dios lo hizo con él, lo hará contigo. De que Dios es todopoderoso para resucitar a un muerto.
Lo hizo antes, lo hará hoy. Eso no ha pasado. El poder de Dios no merma con el tiempo, no se ha ido desgastando. Dios es todopoderoso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estos hombres anduvieron buscando a Jesús, siendo guiados por una estrella. Y lo encontraron. Encontrar a Cristo por la fe cambia la manera en que tomamos nosotros la vida. Encontrar a Cristo por la fe cambia la forma en la cual nosotros andamos por este mundo. Encontrar a Cristo por fe es la que hace que nosotros seamos nueva criatura en Él. Y podamos ver un antes y un después, porque todas las cosas viejas pasaron. Y la promesa de Dios, y aquí todas serán hechas nuevas. Cuando alguien entiende esta promesa de Dios y la pone en su vida, la implanta en su vida, cuando alguien le cree al Señor y cree en esa promesa, entonces hay júbilo, hay regocijo, hay algo que sucede en nuestro ser. ¿Por qué? Porque el hombre viejo hasta el día de hoy era malo, era perverso, pensaba, maquinaba solamente maldad, porque su padre era el diablo y él hacía lo que el diablo le decía que hiciese. Pero hoy día dice que entonces Él es nuestro Dios, hace algo en nosotros, nos limpia de todo pecado y renueva nuestra vida, dándonos a nosotros una nueva vida, un nuevo ser. Y nos cambia y nos pone otra vez en 0 millas. Nos limpia de todo pecado, Pedro. Dice que agarra todos nuestros pecados y los tira al fondo del mar y jamás nunca se acuerda de ellos. Y nosotros somos una criatura en Cristo Jesús. Bendito sea Jesús. Encontrar a Cristo por fe es seguirle. Encontrar a Cristo por fe es hacer un cambio en nuestra vida. Encontrar a Cristo por fe es vivir una vida agradable a Él. Encontrar a Cristo por fe es gozarnos en su venida, gozarnos en ese día glorioso en el cual Él viene a recoger a su iglesia. Gloria al Señor. A través de la Biblia nosotros encontramos diversas advertencias de parte del Señor para prevenirnos de caer en el lazo del cazador y en la peste destructora. Y no creemos en eso. Creemos que simplemente son palabras bonitas que algún escritor puso ahí, que el Señor nos iba a librar del lazo del cazador. ¿Quién es el lazo del cazador? Que el Señor nos iba a librar de la peste destructora. ¿Cuál peste destructora? Pero cuando le creemos a Dios y creemos su palabra, entonces podemos orar diciendo: Señor, tu palabra dice así, yo lo creo. Tu palabra dice esto y yo lo creo. Pero hoy el mundo se ha acostumbrado a declarar sus propias palabras diciendo que eso viene de Dios. Pero no puede venir de Dios. Yo no puedo declarar nada que no esté escrito en estos libros que el Señor nos dio. Solamente declaramos las promesas de Dios, la palabra de Dios, y esta palabra, aleluya, actúa en mi vida a través de ello. Porque si lo declaro es porque lo creo. Y si lo creo, el Señor entonces va a actuar. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y al que cree todo le es posible. Esa es palabra de Dios. Santo es el Señor. En Amós capítulo 4 versículo 12, el Señor nos da un ejemplo. Le hace una advertencia a Israel. Y me gusta mucho porque en el subtítulo dice: aunque castigado nunca aprende. ¿Lo han leído ustedes alguna vez? Fíjense, búsquenlo ahí.
dice, se devuelve un poco, dice, aunque castigados, nunca aprenden. Y se da una lista ahí de todo lo que le pasaba. Ahí sí es cierto que le llovía sobre mojado. Y no aprenden. ¿Cuántos de nosotros estamos en esas circunstancias? El Señor con amor nos habla y nos dice, mira que se le muere el gato. Empieza ahí el problema. Después lo despide el empleo. Después sucede algo más en casa. Después van a quitarle porque no tiene cómo pagar la renta. Lo van a botar. O el mortgage. Después le van a quitar el carro y sigue uno ahí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me sucede esto a mí? Y no hacemos caso. Y comenzamos a ver cómo nuestra vida se va derrumbando y no alzamos nuestros ojos al cielo, humillados, y quebrantamos nuestro corazón delante de Dios. Señor, aquí estoy. ¿En qué te he fallado? ¿Qué puedo hacer, Señor mi Dios? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué hay, Señor mi Dios, con esto? Y el Señor nos va a hablar. El Señor va a hablar. ¿Cuántos creen eso? El Señor te va a hablar. No creas que siempre, no solamente las cosas suceden por casualidad, como lo dije al principio. Suceden porque hay un propósito. Y muchas veces el Señor nos está advirtiendo a través de circunstancias. A Israel comenzaron a sucederle diferentes cosas. Vean el pasaje ahí. No quiero leerlo todo porque si no nos agarra tarde, ¿verdad? Véanlo en casa. Y no entendían. Y no entendían, y no entendían, y no entendían. Pero Dios en su misericordia les seguía hablando. Me gusta mucho ahí en el versículo 12, el capítulo 4, donde dice: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Porque el Señor te ha venido diciendo y diciendo y diciendo. Y creemos que el Señor nos ha dejado, y el Señor lo que está haciendo es diciéndonos: oye, todas las cosas que tienes, todas las cosas de este mundo son pasajeras. Mas en mí todo es duradero, es eterno. Muchas veces esas cosas suceden porque hemos puesto nuestro corazón en las cosas de esta tierra. El Señor comienza a decirnos: no pongas tu vida, no pongas tu corazón, no pongas tu mirada en las cosas de este mundo. Porque todo esto es pasajero. Todo se desvanece como el agua entre los dedos. Todo aquí es perecedero. Pon tu mirada en mí. Pon tu mirada en el reino de los cielos, donde ahí no hay ladrón que robe. Nada se te va a herrumbrar. Y todo es permanente. Prepárate. Prepárate. Olvídate de todo lo demás. Que todos son accesorios en esta vida. Todo lo que tenemos son accesorios. Un día llegamos a este mundo pequeñitos, desnudos, hasta sin dientes. Y la mayoría nos vamos a ir de esa forma. Yo voy en camino, mío. Chiquito, gordo, pelón. Son para que se me caen los dientes. Por ahí vamos. Pero nos vamos a ir con riquezas espirituales. Aleluya. Dios es bueno. Amén. El Señor nos hace advertencias. El Señor nos habla cada día. ¿Sabe qué? Si hoy comienzas a meditar, ¿cuántas semanas tiene el año? 52 sermones de domingo. 52 sermones de viernes. 52 estudios de miércoles. 52 estudios, o más bien de servicios de oración. Y 52 serían 25, digámosle que 26 clases de Invimipex. Y en cada uno de estos servicios en esta iglesia, sin contar lo que usted logra ver en la internet, sin contar lo que usted escucha en algún o ve en algún folleto, sin contar lo que el Señor le habla a través de los diferentes medios,
Sin contar con todo esto, Ujú. estamos aquí. Amén. El agua no le pasó nada, no se preocupe. Ahora sí, ya estamos aquí. Amén. Sin contar con todo esto, son advertencias que el Señor te ha hecho a ti para que endereces tu vida. Porque así como lo dice, aleluya, en el versículo 12, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Qué es lo que nosotros venimos a la iglesia a hacer? ¿Por qué nos reunimos en casas y por qué escuchamos a través del Facebook Live? Eso no es para entretenerte, no es para colectar dinero, eso no es para lucirnos, ni para que la gente me conozca, ni tampoco para que sepan que hay un grupo que se reúne aquí. Eso es para prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Porque ese día es eminente, llegará porque llegará. Sí, Señor. Ya sea que el Señor venga a recoger a su iglesia o el que el Señor nos llame a su presencia. Nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe qué es lo que va a suceder mañana. Nadie sabe nada. Nadie puede ponerse a hacer planes a largo plazo pensando que se van a llevar a cabo porque no lo sabemos. ¿Cuántos estaban gozando con nosotros el jueves o el viernes y hoy están en cama? Hoy están enfermos. ¿O cuántos estuvieron bien con nosotros el día de ayer y hoy están muertos? Ya hoy no se levantaron. Nadie puede decir yo voy a estar ahí de fijo. El Señor nos permite advertencias. ¿Qué son advertencias? Cada servicio, hermana Silvia, es una advertencia. Cada mensaje es una advertencia. Si usted escucha un mensaje y ese mensaje no es una advertencia para que usted cambie su forma de vivir, su forma de ser, su forma de actuar para bien y lo prepare para ir al reino de los cielos, ese mensaje no puede venir de Dios. Porque el mensaje que el Señor Jesús nos enseñó a predicar es el reino de los cielos. Él nunca nos envió a predicar por dinero, provisión. Por lo contrario, dijo que nadie, mira, nos enseñó desde el pueblo de Israel, no guarden el maná. Porque si lo guardan se va a podrir. No guarden provisión para el día de mañana, porque yo soy su provisión, dijo el Señor. Yo soy su proveedor, yo soy el que les doy diariamente lo que ustedes necesitan, dice el Señor. Entonces, cuando escuches un mensaje que no te hable de preparación y advertencia para el encuentro con tu Señor, no puede ser un mensaje que venga de parte de Dios. Es un mensaje de hombres para hombres. Pero cuando el mensaje viene de parte de Dios, es para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. ¿Por qué? Porque esperamos ese día glorioso. Esperamos estar presentes. Aleluya. Cuando el Señor nos llame a su presencia, venir nosotros gozosos, sabiendo para dónde vamos. Y que cuando cantemos ese canto que cantó nuestro hermano Marquito, con toda confianza y con toda intención y con toda la fuerza de nuestros pulmones, voy a nosotros decir, voy allá al dulce hogar. Aleluya. Y cuando tengamos que cantar, ven, ven Señor Jesús, podemos decirlo con toda libertad y gozo, que se desborde de nosotros el gozo de nuestra salvación. El gozo de saber que tenemos garantía en Cristo Jesús de que somos parte del pueblo de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso. Qué hermoso esto. Hay gente que dice, es que yo no me acerco al Señor porque yo no voy a la iglesia. Me dijo alguien una vez, yo no voy a la iglesia porque ahí siempre que voy me regañan. Desde que yo llego me regañan, y para que me regañen mejor me quedo en casa. Así me dijo. Aleluya. Hebreos 12:6 dice, para ti, porque el Señor al que ama
disciplina. Y azoto a todo aquel que recibe por hijo. Porque si no te recibe por hijo, entonces yo no voy a ir a recibir o a corregir, o no voy a ir a disciplinar al vecino, al hijo del vecino. Yo disciplino a mis hijas, disciplino a los de casa. Y no lo hago porque no las quiera, lo hago porque las amo. Así es el Señor con nosotros. Cuando escuchemos una reprimenda, y ojalá, mire, yo siempre le digo, Señor, háblame a mí primero, quebrántame y dame a mí duro primero, porque si no me das a mí primero, yo no voy a poder proyectar a la iglesia lo que tú me estás dando a mí. Y le pido al Señor que siempre sea Él quien toque mi corazón. Cuando usted siga, oye, es que hoy me llovió sobre mojado, hoy me dieron, pastor, usted lo que tiró fueron pedradas, a mí me pegaron primero, hermano. Pastor, es que eso fue como un látigo, a mí me dio primero ese látigo. Porque si el de aquí arriba no ha sentido el latigazo, no lo va a poder proyectar a los que están sentados enfrente. Y créame, yo me gozo cuando estoy diciendo que el Señor disciplina. Estoy diciendo que no me va a gustar. ¿A quién le gusta la disciplina aquí? No. Pero la disciplina del Señor es la que nos confirma a nosotros que Él está con nosotros, que Él nos ama y que somos sus hijos y que somos su pueblo. Eso dice la palabra de Dios. Anótelo ahí, Hebreos 12:6. Es que yo me enfermo, es que tengo un dolor que no se me quita, es que tengo un padecimiento, es que esta mujer, es que este hijo que tengo, es que el Señor nos disciplina a su manera. El Señor te disciplina a su manera. Mira, yo te voy a decir una cosa, y una cosa verídica, y dígame usted si no es mentira o si es mentira. Si no fuese por ese aguijón, ¿dónde estarías tú hoy? Un día quizás tuviste, hoy días tienes un aguijón, y ese aguijón es el que te hace doblar rodillas y pedirle al Señor y meterse en su presencia. Porque si todo fuese, como digo yo, color de rosa, estarías quizás perdido, estarías quizás en lo peor de este mundo. Pero el aguijón que ha llegado a tu vida es el que te permite que tú puedas estar ahí postrado, suplicando, pidiendo, buscando la misericordia de Dios, buscando el amor de Dios, buscando la gracia de Dios. ¿Cómo se llama tu azote? ¿Cómo se llama tu disciplina? Solo tú lo sabes, porque todos lo tenemos. Y esto nos ayuda a acercarnos cada día más a nuestro Señor. Si no, pregúntale al apóstol Pablo cuál era su azote. Aleluya. Y hablando del apóstol Pablo, cuando él vio la luz, ahí en el versículo 9 de los Hechos, capítulo 9, esa luz para él fue el aviso, esa luz para él fue la señal que el Señor le estaba dando de que él tenía que hacer un cambio en su vida. Y yo te digo hoy, el Señor nos da a cada uno de nosotros una señal. El Señor nos da a cada uno de nosotros una advertencia de cuál es el camino que debemos de llevar, cuál es la ruta que tenemos que imponer o implantar en nuestra vida, de qué manera nos tenemos que mover, porque eso lo hace el Señor porque nos ama. ¿Cuántos ama el Señor aquí? Allá en Jonás capítulo 2 vemos lo que pasó con él y con el pez. El pez, él lo tomó como una advertencia. Ok, Señor, sí está bien, voy a hacer lo que me dices. Él iba en otro rumbo, él iba en otra dirección y llegó hasta lo último, pero él comprendió que tenía que hacer la voluntad de Dios. Él entendió que se estaba equivocando, que tenía que hacer lo que Dios le decía. Y si vemos el cuadro de Nínive, ellos recibieron una advertencia por palabra del profeta. ¿Hicieron caso o no hicieron caso? Los que estudian la Biblia, los que lo leen.
¿Hicieron caso o no hicieron caso? Sí hicieron caso. Hicieron caso y no les vino la destrucción. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos caso a su palabra, a los consejos que Él nos da. Yo te digo hoy, ¿cuál es la advertencia que el Señor te ha enviado? ¿Qué advertencia el Señor te está dando? Quizás una crisis, un revés, un folleto. Quizás un folleto, algo tan sencillo como eso. Bienaventurados aquellos que reciben solo el folleto y con eso reciben la advertencia de Dios. A mí me gusta leerlos. En algunos países le llaman folleto, otros le llaman tratados. En otros le llaman, ¿cómo le llaman allá en el Ecuador? Tratados. ¿Y en Dominicana cómo le llaman? Tratados. Sí. En todas las llaman igual. En México ¿cómo le llaman? Tratado, se queda tratado. Recibo un tratado, a mí me gusta recibir los tratados y los veo, pero no me los guardo. Yo los veo y los vuelvo a dar otra vez, o los pongo en un lugar donde alguien los pueda agarrar, porque es un mensaje del Señor, y que quizás ese tratado es una advertencia de Dios para tu vida. Quizás una puerta se te cerró. Tenías todas las esperanzas, habías puesto todas tus esperanzas en que ese trabajo era tuyo y tú tenías el mejor currículum y que tenías la mejor perspectiva de que ese trabajo iba a ser para ti. Ya habías hablado allá con tus contactos y te iban a dar el trabajo, pero a última hora se cerró la puerta. Quizás es una señal del cielo de que eso no te convenía, porque aparentemente se veía bueno, pero quizás iba a llevar a la destrucción de tu alma, a la perdición. Tenemos que ser sabios y hablar con Dios siempre. Es necesario que el cristiano tenga una relación con Dios. Y cada vez que una puerta se cierre o se abra, tú te detengas antes. Señor, esa es tu voluntad. Es lo que tú tienes para mi vida. Esto es lo que tú quieres para mis hijos. Es el camino correcto que yo debo tomar. Y el Señor te va a hacer saber. El Señor quiere dejarte saber cuál es su voluntad. Y la palabra de Dios dice que Él honra a quienes lo honran a Él. Y cuando nosotros lo honramos a Él preguntándole, imagínate, le estás preguntando al Rey de Reyes, al Dios de dioses, aquel que puso la luna en su lugar y el sol en su lugar y cada constelación en su lugar, aquel que puso el mar en su lugar y de ahí no se mueve. A Él le estás preguntando si puedo o no puedo hacer algo. ¿Cómo crees que va a ser tu respuesta? La mejor respuesta. Le estás preguntando al médico de médicos. Le estás preguntando al abogado de abogados. Le estás preguntando a quien todo lo sabe y quien todo lo ve. ¿Cómo vas a perder? Y cuando hacemos caso a las instrucciones que Él nos da, vamos a vivir una vida en bendición y vamos a poder ver la gloria de Dios manifestarse en cada paso de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aleluya. Nos vamos a encontrar con obstáculos en nuestra vida. Nos vamos a encontrar con muchas dificultades en nuestra vida. Eso es normal, eso va a suceder. Pero recuerde que las advertencias del Señor son para librarnos del destructor, que nos habla el versículo 13. Herodes buscaba al niño, pero no era para adorarlo, era para matarlo. ¿Cuál fue el objetivo de Herodes cuando habló con los sabios? Habló de adoración, pero su intención era una intención perversa. Habló de dedicación, pero su intención era de destrucción. Herodes en este pasaje tipifica a Satanás, el destructor, así como lo dice Juan capítulo 10 versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús vino para deshacer todas las obras del maligno, del destructor. Dice primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Las advertencias de Dios son para ti y para mí hoy. Son para dirigirnos hacia el designio de su palabra, según el versículo 15 del pasaje de Mateo capítulo 2. Para que se cumpliese.
Dios se propone ajustar nuestra vida con la Biblia. No podemos vivir una vida alejados de la palabra de Dios. Hay gente que no acostumbra a leer la palabra. Y Dios ajusta nuestra vida a la palabra de Dios, a su palabra. Yo siempre le decía a los jóvenes que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro manual de instrucciones para vivir. ¿Quieres vivir una vida plena? ¿Quieres vivir una vida gozosa? ¿Quieres vivir una vida abundante? Pégate a la palabra de Dios, que ella te va a decir qué y no, qué hacer y qué no debes de hacer. Cómo debemos de nosotros de vivir. Y no hay equivocación en la palabra del Señor. Un aplauso al Señor que es bueno. Dios está llamando a su pueblo a salir del mundo. Dios está llamando a su pueblo a apartarnos de la maldad de este mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La pregunta después de leer esto es: ¿está tu vida gobernada por el Señor? ¿Está tu vida siendo gobernada o guiada por la palabra de Dios? ¿Está nuestra vida siendo dirigida por el Señor a través de su palabra? ¿O estamos viviendo una vida, estamos viviendo una vida simplemente dejándonos llevar como un barco sin brújula, sin motor, en alta mar? Hay gente que vive y se deja guiar con lo que dicen en internet. Se deja guiar por lo que otros dicen, sin saber realmente lo que es, lo que Dios quiere. Que creemos que Dios simplemente es un Dios que está ahí, existe y ya. Pero Dios es la persona con la cual tú puedes conversar. Es al ser supremo que todo lo sabe, que todo lo ve, con el cual tú puedes hablar con Él de una manera abierta, porque Él conoce lo más profundo de tu corazón. Él conoce tu vida. Él sabe cómo tú eres. A Él no le tienes que esconder. No te tienes que maquillar para hablar con Dios. No te tienes que peinar para hablar con Dios. Él ve lo más profundo de tu ser. Él escucha tus palabras, si esas palabras son reales. Dice la palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia un corazón real. A unas palabras que salen, que son reales. Muchas veces decimos muchas palabras, pero 98% son mentiras porque no se sienten. La palabra verdadera, la palabra real, es la palabra que sale del corazón, que se dice con sentimiento, y a veces no la podemos ni pronunciar, balbuceamos esas palabras, pero el Espíritu Santo de Dios las traduce al Padre, y esto fue lo que dijo tu Hijo. Gloria al Señor. Dios nos envía advertencias de diferentes maneras. A los sabios, a José, las advertencias le vinieron en sueños. ¿Cómo te vienen a ti hoy? Nosotros podemos recibir las advertencias por medio de circunstancias o de palabras. Seamos sabios, seamos alertas, seamos sensibles. Que nuestra oración sea: Señor, hazme sensible a tu palabra, hazme sensible a tus advertencias, hazme sensible, Señor mi Dios, a tus deseos. Porque con Dios no hay pérdida, amado amigo y hermano. Con Dios no tenemos nunca que perder. Todo es ganancia y ganancia y ganancia. Hemos recibido advertencias de Dios. Hemos seguido nosotros las advertencias que el Señor nos ha dado. Estamos dispuestos a permitir o a permitirle al Señor que Él cambie la dirección de nuestra vida. ¿Cuántos están dispuestos a decirle: Señor, no me importa que cambie la dirección de mi vida, yo quiero hacer tu voluntad? ¿Cuántos se atreven a decir eso?
Lo único que sí le advierto es que decirle al Señor que no me importa que cambie la dirección de mi vida. Es decirle al Señor, apodérate de mí. Me va a doler, porque todos los deseos del hombre, el 99.9 de los deseos del hombre no van de acuerdo a los deseos de Dios. Los designios de Dios son diferentes, los caminos de Dios son diferentes. Él dice en su palabra, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos son mis pensamientos. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un camino hecho para ti, pero nosotros debemos de obedecer al Señor. Él lo guiará al maravilloso designio de su palabra si tú te dejas dominar. Aleluya. El Salmo 23, un salmo precioso, porque a donde el Señor te va a llevar no es a cualquier lugar. El Salmo 23 nos dice a dónde el Señor te quiere a ti llevar. Y mira qué hermoso creo que dice. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero para recordarles un poquito. Dice el Salmo 23, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. Ese es lo que el Señor tiene reservado para todos aquellos que quieren seguir, aleluya, sus advertencias. Todos aquellos que desean seguir sus advertencias y decirle, Señor, yo te quiero seguir a ti. Yo no quiero seguir mi vida. Estamos terminando este año y qué bonito momento para nosotros decir, Señor, en estos días celebramos que tu Hijo Jesucristo nació allá en Belén. Pero yo creo que celebrarlo el resto de mi vida, que Jesucristo nació en mi vida. Aleluya. Y viendo más allá, Señor, yo veo a ver lo que significa el nacimiento de Jesús para mí. De que tú vas a ser mi pastor. Y que a partir de ese momento nada me faltará. Porque tú te vas a encargar de mi vida. Porque tú te vas a apoderar de mis hijos. Porque tú te vas a señorear de todo lo que yo soy. Porque tú eres el Señor de mi vida. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Señor, tú eres el Señor de mi vida. Aleluya. Bueno, yo no me quiero meter, ya no me queda tiempo, pero decirle al Señor que tú eres el Señor de mi vida significa que ya no voy a tomar decisiones, que ya no voy a pelear con mis fuerzas, de que ya no son mis pensamientos los que van a reinar, que ya no soy yo, sino es Él, que yo voy a minimizarme para que Él crezca, voy a mermar para que Él crezca, voy a ser ahora, yo simplemente soy el siervo de mi Señor y obedezco al mandato de mi Dios, que Él es mi Señor, que yo soy una oveja y Él es mi pastor, que su vara y su callado me infundirán aliento, que me guiarán por sendas de justicia. Aleluya. Eso significa, bendito sea el nombre del Señor, de que Él es mi Señor, significa que yo muero ahora para que Él viva en mí. Amén. Santo es el Señor. Vamos a ponernos en pies. Que ese fin de año nosotros podemos decirle al Señor con toda honestidad, Señor, tú eres mi pastor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador.